Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Gracias, querido Juan Ismael Llanos. Estamos en comunicación como todos los miércoles a esta misma hora con nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush. Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? Gusto de escucharla, ¿eh? Gusto de escucharla. Siempre nos seguimos escuchando a pesar de tanto tiempo que va pasando. Así es. Bueno, me gustó el título, ¿eh? Me gustó el título ayer, digo, ¿por dónde va a encarar la licenciada este tema? ¿Por dónde encaro? Bueno, los títulos siempre cuento que me surgen muchas veces por lo que sale a lo largo de la entrevista que hacemos y lo que hablamos con nuestros oyentes, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que los oyentes manifiestan, y como la vez pasada estuvimos hablando de la tolerancia, que es un lindo tema también, y bueno, y se hicieron algunos comentarios, estuvimos hablando este tema, hasta dónde tolero, hasta dónde no tolero, que tiene además que ver con hasta dónde aguanto ciertas cosas que no me gustan, Uh-huh. y tiene que ver también con el tema de la resiliencia, ¿no? Hasta dónde se puede estirar el cablecito y no se rompe, digamos, ¿no? Y bueno, y salió todo este tema de la injusticia, de tolerar una injusticia y de cómo defenderse, si nos podemos defender. Y bueno, el tema de la injusticia es un tema bastante enorme, que también en cierta medida se mezcla después con cosas casi diría políticas, con las que yo no me pienso meter. Y bueno, se junta con muchas, se conecta con muchas otras cosas. Por empezar, el tema del defenderse, ¿no? El tema del defenderse es un tema interesante, porque nosotros que acá hablamos tanto de la enfermedad y de cómo la enfermedad del cuerpo, de lo que se llama la enfermedad orgánica, la enfermedad somática, la enfermedad que nosotros registramos en el cuerpo, sobre todo, es interesante porque tenemos orgánicamente lo que se llama un sistema inmune. Uh-huh. Y nuestro sistema inmune es el que está encargado a defender nuestro organismo de lo que se llama de una noxa o de algo que, por decirlo así, que nosotros sentimos que nos ataca. Sí. Esto funciona de una manera totalmente inconsciente. Por eso habíamos también alguna vez tocado el tema de la hipersensibilidad. Esto tiene que ver con la sensibilidad, porque tal vez a usted le molesta algo que a mí no me molesta, uh-huh. o usted se siente atacado con cosas que yo no me siento atacada, etcétera, etcétera. Veo que se dice tanto cuando una persona se enferma que le bajaron las defensas. Sí. ¿No? Eso se dice. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Pero fíjense, nuestro organismo tiene la capacidad de reconocer lo que es propio, se dice propio, mío, de mi cuerpo, y de lo que es ajeno, o sea, lo que yo dije hace un rato, de lo que es una noxa. Y entonces de eso que es ajeno, obviamente se defiende con más intensidad, menos intensidad, se defiende más o menos, ¿vio? Incluso cuando tiene una inflamación o se genera pus y se pone en marcha toda una cuestión. Entonces, incluso hoy en día está bastante de moda hablar de las enfermedades autoinmunes. Sí. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Justamente la enfermedad autoinmune es una cosa extraña que pasa porque nuestro organismo se ataca algo que en realidad no hace falta atacar. Uh-huh. Como decir, se equivoca. Sí. Entonces se va atacando algún órgano y entonces están las enfermedades tiroides, hay muchas enfermedades que hoy se dice, bueno, es una cuestión autoinmune, o sea, es como que nuestro inconsciente se equivoca y empieza a atacar algo que no tiene que atacar.
Bueno, esto también puede pasar en nuestra vida de relación, ¿no? Ya, porque podemos, como tantas veces acá dijimos, pelearnos con alguien equivocadamente, sí. en virtud de un malentendido, etcétera, porque bueno, entonces, porque la injusticia, bueno, una cosa es el defenderse, todo el tema enorme que gira alrededor de que me defiendo, no me defiendo, tolero, no tolero, dejo pasar. ¿Vieron cuando uno dice, déjalo pasar, déjalo pasar? Qué difícil. Bueno, hay gente que tiene más capacidad y Sí, gente claro, que no tiene. claro, es cierto. Y bueno, y sí, y a veces además tiene que ser auténtico. Auténtico, que quiere decir que de verdad lo dejo pasar y no me importa o tanto, o no me afecta, no me hace daño, porque a veces hago como que no me calienta, y en el fondo sí, y entonces entramos en todo este tema de que reprimimos y de que lo que reprimimos por algún lado después vuelve a salir. Bueno, tenemos toda esta cuestión, como también nos defendemos cuando reprimimos. Siempre sigo con el tema del defendernos. Mire qué cosa, ¿no? Andamos por la vida todo el tiempo, tolerando ciertas cosas, defendiéndonos de ciertas otras. No nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta, pero cuando yo estornudo, y ahora con toda esa primavera y con todo, a veces salgo a caminar y empiezo a estornudar, justamente me estoy defendiendo. ¿Estoy defendiendo de qué? Del polen que anda flotando por el aire, que yo siento que me irrita. Aquí tengo, perdón, un mensaje. A ver. Stella Maris, buen día, tengo 47 años y en lo que respecta a mi pareja siento mucha impotencia cuando me celan y no hago nada. Saludos. Bueno, por ahí es una injusticia que lo toma de esa manera, Stella Maris, ¿no? Calculo yo. Bueno, ahí podríamos empezar a describir algo que podría... Ella dice que no se defiende y no hace nada. Habría que indagar un poco qué se imagina cuando dice eso, cómo sería defenderse, discutirle, porque el marido, la pareja, o no me acuerdo quién era, si la cela, la molesta de alguna manera. Sí, mi pareja, dice, mi pareja. Mi pareja, ¿no? Es algo que a mí... Por eso, son cosas, si me molestan, yo trato de ver qué hago. Y bueno, la persona que me hizo un lindo ejemplo para la cuestión de la injusticia, porque esta persona, yo no hablo de la oyente, yo invento una persona que tiene una pareja que todo el tiempo está celosa, lo puede sentir como una injusticia, porque puede decir, ¿por qué es una injusticia? Es algo que no está bien, que es algo que me hacen daño por algún lado, ¿no? Porque es algo que a mí que no es correcto, vendría a ser, porque yo estoy portándome bien, entre comillas, ¿no? Supóngase que la persona, que Juan le tiene celos a María, para le ponerle algún nombre, y María tal vez ni se le ocurre. Habrá que ver celos de qué, porque uno puede tener celos de que María tenga una amiga, que todo el día está con la amiga. ¿Cómo es el tema de los celos? Ahora yo no soy el preferido, ahora la preferida es la amiga, y María puede decir, pero esto es injusto, porque yo no por eso lo quiero menos, yo lo quiero igual, pero también quiero a mi amiga. O sea, justicia e injusticia está dentro de un esquema del sistema de valores. Y bueno, y usted sabe que el sistema de valores es una cuestión sumamente relativa, muy relativa. Entonces, algunas veces las injusticias son muy claras. Supóngase que a mí me viene el impuesto de ABL que acabo de pagar y me viene de nuevo. Y como que no registra justo ABL, que hoy en día está por las nubes. Y yo digo, ¿cómo? Esto es injusto. O sea, esto es algo que está mal. Esto está, yo lo acabo de pagar y ahora vienen y me lo cobran de nuevo.
Entonces ahí tengo una situación que está planteada muy claramente, muy claramente. Aquí dice, Mariel dice, ¿qué tema también las injusticias laborales? Saludos, los estoy escuchando. Sí, grandísimo. Sí, Bueno, por en eso general, digo ¿no? que, bueno, por eso digo que es un tema que se empieza a acercar también a todo lo que es la cuestión política y la justicia social, que yo con eso no quiero Laboral, dijo, meter. ¿eh? Laboral. Bueno, Mm. y no es más o menos, está ya emparentado, justicia laboral. En el trabajo, va. Uno cuando uno trabaja siempre sufre injusticias, que es un compañero, un jefe, qué sé yo, ese tipo de Sí, cosas. pues injusto. Mire, es muy interesante porque tiene que ver con lo que doy y con lo que recibo. Ujú. Sí. Y esto puede aplicarse a lo laboral, porque entonces yo digo, ¿cómo? Yo trabajo 8 horas, me mato, me rompo, eh, vaya a saber todo lo que pongo en la lista, y resulta que me pagan menos de lo que le pagan a mi amiga, Claro, trabaja claro. menos horas y hace menos cosas, por Ujú. ejemplo. Y Sí, ya sí. estamos en el tema de lo que doy y de lo que recibo, que es otro tema muy interesante, porque nosotros andamos por la vida en nuestras relaciones haciendo esos balances. Ujú. Y también ahí hay balances que son más fáciles y más claros, como por ejemplo yo pagué el impuesto, acá tengo el recibo, voy y lo reclamo, pues esa es la otra. Se vincula este tema con el reclamo y con la queja, ¿no? Entonces voy, hago el reclamo y si tengo suerte y viento a favor, resulta que capaz que como se dice, me lo acreditan para el próximo pago. Sí. Pero ya con el tema de los sueldos, ya entramos en un tema más gris y en el tema de las relaciones humanas entramos en un tema más gris y muchísimo más subjetivo. Porque, por ejemplo, es injusto que mi papá la llame a mi hermana una vez por semana y a mí hace mucho que no me llama. Mm. Y ahí ya estamos en un tema muchísimo más relativo, que justamente, como creo que dijo la oyente, tiene que ver con los celos, tiene que ver con la rivalidad, tiene que ver con la envidia, porque entonces yo le tengo envidia. ¿Y cómo? Y si ella lo reclama con su papá, ¿el papá cómo lo va a recibir esto? Y bueno, esto se juega mucho en el núcleo familiar, muchísimo. Todo el tiempo. El papá con la mamá, los padres con los hijos, si, por ejemplo, con la cuestión de la preferencia. Mm. Uh, ¿No? Entonces es como que nosotros, sin darnos cuenta, vamos poniendo, tenemos una especie de balanza mental. Y entonces ponemos la cuestión en la balanza. Y entonces decimos, y empezamos a medir. Y la macana es que la balanza, como le digo, la mayor parte de las veces es tremendamente subjetiva. Y lo que yo vivo como que es injusto y que a mí me están perjudicando, porque tiene vuelta de ver con eso, y me amargo. Y a veces me amargo mucho. Y me amargo tanto que me puedo llegar a enfermar. Volvemos otra vez a la cuestión de nuestro tema de las enfermedades. Ujú. Que me puede empezar a doler la panza, porque claro, de ahí al resentimiento, al rencor, al enojo, de nuevo hay ahí nomás, están todos muy cerca. Entonces volvemos y decimos, ¿y cómo me defiendo? ¿No? ¿Cómo me defiendo de esto de que mi papá la está llamando más veces a mi hermana que a mí? ¿La quiere más? ¿Me quiere menos a mí?
¿Y esto cómo lo puedo determinar? ¿No? Y bueno, ahí tenemos que, a veces el tema es tan grave, los famosos ataques de celos, por ejemplo, muy intensos y muy tremendos, que hace falta un tratamiento psíquico, ¿no? Y bueno, y ver de dónde sale, generalmente tiene que ver con una historia larga que esa persona viene arrastrando en su vida. Imagínese, por ejemplo, una nena que nace y al año ya enseguida le nace el hermanito o la hermanita y bueno, y sufre, porque la mamá cuando nace la hermanita se tiene que dedicar al bebé y vio que hoy en día, por ejemplo, plantean estas cosas que si uno puede, en la medida que uno puede, más o menos regular cuando va a tener los hijos, si es que los va a tener, porque hoy en día cada vez tienen menos hijos. Bueno, planificar un poco y no tenerlo tan seguido, porque cuando uno tiene los chiquitos tan seguidos, ¿y cómo hago para que el que nació primero no se sienta de alguna manera abandonado? Cuando yo, viste, me dedico al que vino ahora, ¿no? Entonces, vio que uno tiene que, cuando la cosa viene siendo muy intensa, tenemos que tratar de averiguar de dónde procede, qué pasó en la historia de la persona, cómo fue reaccionando, porque después eso se sigue alimentando a lo largo de la vida, sí, ¿no? Y bueno, y se empieza a repetir por todos lados. Y bueno, y empezamos con ese con ese balance que hacemos. Esto es muy común verlo, ¿eh? Que la persona dice, bueno, pero yo di mucho y a mí me devuelven poco, ¿no? Yo puedo pensar que yo a mis hijos, por ejemplo, les di mucho, esto también es muy común, y ahora, ¿a mí qué me dan? A mí no me llaman, no me visitan, no me vienen a ver. Y bueno, esto hasta puede llegar a ocasionar que una persona se enferme, que una persona grande se desarrolle no demasiado bien, ¿no? O por ejemplo entre amigos, bueno, o como dijo la oyente en el trabajo, y yo puedo enojarme, reclamar, patalear y armar mucho despiole, y no sé si eso va a ser demasiado eficaz. ¿Usted qué piensa, Jorge? No, totalmente. Yo creo, coincido con usted, pero justo estaba leyendo un mensaje de Pablo. Gracias, Pablo, porque había escrito medio mal y después llegó el mensaje. Buen día, los estoy escuchando. Me encanta el tema que están tratando. Sufrí muchos celos de mi hermano cuando era chico. Me causó muchos problemas, pero con el tiempo en el que bajo, me di cuenta que eran cosas de chicos. Pero igual se sufre en su momento. Se ríe, caritas, y se lo felicito por el programa. Se sufre. Bueno, Pablo, gracias. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo tenemos esa necesidad de ser los preferidos, ¿no? Sí. Esto es una necesidad y es un error, porque usted sabe que en general se observa que los hijos que fueron los preferidos, los que de verdad fueron los preferidos, muchas veces la tienen más difícil. ¿Y por las expectativas, ¿no? Que se generan. Exactamente, por las expectativas, porque entonces los padres colocan, muchas veces es el mayor, por ejemplo, de los hermanos. Ese es veo que muchas veces el mayor es un poco más serio, es un poco más como que empieza a tener que cuidar a los hermanitos, y entonces se hace como más responsable. Muchas veces el segundo o el tercero es más, ¿cómo se dice?, más travieso, ¿no? Porque al tercero ya nadie
nadie lo mira tanto, pero al primero que nace te lo miran, ponen toda la expectativa y bueno, y eso es una carga, porque si a mí es una carga que el otro ponga tanta expectativa en mí. Sí, Imagínese, claro. usted me pone tanta expectativa en mí que usted quiere que sean millones de usuarios los que se conectan y no sucede, y entonces yo soy una fracasada. Me pasó con una familia amiga, médico y abogado, los papás, y el pibe quería ser fotógrafo, me acuerdo. Y los padres agarraban la cabeza, vamos, fotógrafos, esa pavada. ¿No? Pero bueno, me acuerdo eso, dice, bueno, yo no quiero ser ni papá, ni abogado, ni... Bueno, y eso es importantísimo lo que dice, de uno tener que cumplir con los ideales de los padres y cómo a veces es difícil ir separándose y darse cuenta, bueno, cuáles son mis ganas verdaderas y qué hago solamente para que mi papá y mi mamá se pongan contentos. Eso a veces es un proceso bastante largo y bastante difícil. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros queremos mucho a nuestros padres. Y a nosotros nos encanta cuando nuestros padres están chochos de la vida porque lo que nosotros hicimos. Pero bueno, ojo, hasta ahí está muy bueno. Pero después pensemos, por ejemplo, en la naturaleza. Pensemos en cómo este tema también se vincula con la suerte, por ejemplo. Con la suerte. Fulanito tuvo suerte porque sembró una cosecha y llovió justo donde tenía que llover y no llovió cuando no llovió. Y el otro, que vive en la provincia de al lado, resulta que hay sequía. Y bueno, ¿hay justicia en la naturaleza? Y bueno, cuando reclamamos y reclamamos, tenemos que fijarnos un poco en eso también, que la vida misma no es tan justa. No es tan justa. Mis antepasados pasaron las guerras y qué sé yo, y de repente uno por suerte no estuvo metido en ninguna guerra, y eso de quién depende. Por eso después eso también desemboca en que uno le pide a Dios, porque dice, por la duda le pido a Dios que no, que sea un poco más justo, porque pasan desgracias y te toca a uno y al otro no le toca. ¿Y cómo es este asunto? ¿Por qué a mí y por qué ahora? ¿Viste? ¿Por qué a mí? Bueno, algo podemos a veces indagar adentro de nosotros mismos. Esto es bastante discutido, de que... A ver, porque nos encanta echarle la culpa a la suerte, a la mala suerte. Al otro. Pero después hay personas que tienen a cada rato tienen suerte y otras que siempre tienen mala suerte y uno dice, ¿pero tendrá algo que ver con la persona? ¿O realmente no tiene nada que ver? Y cuando uno... mire, hay un libro que se llama El puente de San Luis Rey, que relata la historia de no me acuerdo cuántos eran, si eran 4 o 5 o 6 personas que se encuentran de casualidad en el mismo día cruzando un puente colgante en el Perú. Es un cuento de fantasía, sí. Pero este poeta, por algo se le ocurrió, él dijo, bueno, indaga y se cae el puente y se mueren, y él indaga las vidas de cada uno y relata cómo se comprende de que, casualidad, algo así como, entre comillas, buscaron que les pase eso, porque en su vida tenían una situación, por ejemplo, que sentían que no tenía salida. Y entonces, bueno, entonces uno dice, nuestro inconsciente hasta dónde abarca, cómo se maneja. Tema para la próxima semana, que se me va mire como es 55 y nos tenemos que ir. ¿Cuál es el tema? ¿De cómo, hasta dónde? No, eso lo decide lo decido yo. No, Yo claro. Es una responsabilidad mía. Claro, eso lo decide usted. Bueno, Dorrit, veremos. Un beso enorme y gracias como siempre. Enorme, gracias a los oyentes. Ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima licenciada Dorrit Busch, psicoanalista, especialista en psicosomática.